Como les decía, para hablar de la teoría de género debemos entender primero qué es sexo y qué es género. Muchas veces asimilamos estos conceptos como sinónimos, sin embargo, tienen diferencias muy marcadas y significancias muy distintas. El sexo, como ustedes tienen en la diapositiva, se refiere al conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos tanto como hombres o como mujeres. El sexo no se elige a nacer, el sexo se viene dado y es una construcción determinada por la naturaleza. Lo contrario es el género. El género sí es algo que se impone de acuerdo al sexo con el que alguien ha nacido. Tenemos acá un gráfico, como ustedes ven, desde el nacimiento de una persona. Si tiene los órganos sexuales femeninos, se le atribuyen ya automáticamente colores, nombre, situaciones que tienen que ver con el género. Por lo tanto, debemos entender a este como el conjunto de características, tanto sociales, culturales, políticas, psicológicas y de otra índole, que la sociedad le asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres o de mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia. Esto es algo muy importante, no son inamovibles, van cambiando de forma coyuntural, de acuerdo a la época de la historia, de acuerdo a la época de nuestra sociedad. Se refiere a rasgos psicológicos, culturales que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o femenino y lo hace a través de la educación, el uso del lenguaje, lo valida en la familia y lo refuerza en instituciones y en la religión. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre ambos conceptos? Para resumir, el sexo son hechos biológicos naturales, son dados al nacer. Por lo tanto, se conciben a través de las características físicas, biológicas, anatómicas, hormonales, etcétera, que nos distinguen entre hombres y mujeres. Es universal y se adquiere al nacer. En cambio, el género es un hecho cultural. Son características que la sociedad le atribuye a cada ser de acuerdo al sexo con el que ha nacido. Se denomina a estas características lo femenino y lo masculino. Como decíamos, es contextual, es histórico, depende de un contexto determinado, de una época propicia de la historia, el género va mutando, va cambiando. Y es aprendido, es impuesto por la sociedad. Para que entendamos un poco mejor lo que vamos a avanzar a continuación, les sugiero a todos y todas que puedan revisar el video 1 que está en la plataforma denominado Feminismos. Ahí ustedes de forma breve y bastante dinámica van a conocer la historia del feminismo a lo largo de la historia de la humanidad, con hitos marcados muy importantes que están diferenciados como olas del feminismo. Después de que ustedes revisen este video, vamos a resumir lo que ahí hemos encontrado. La primera ola del feminismo tiene ciertas características. Se extiende desde la Revolución Francesa ya hasta mediados del siglo XIX. ¿En qué centra su debate? Lo centra en la igualdad de la inteligencia entre hombres y mujeres y la reivindicación de la educación. Algo muy importante son los autores clave de esta primera ola. ¿Quiénes son los precursores de la igualdad de la inteligencia y la reivindicación de la educación en las mujeres en aquella época? Olympe de Gouges, Marie Wollstonecraft y alguien importante, Pauline de Barré, el primer hombre feminista para muchos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta primera ola? Ustedes ya lo vieron en el video. Olympe de Gouges, una mujer que ha luchado para la Revolución Francesa, que junto con otros compañeros varones ha reivindicado los derechos de sus ciudadanos, de sus nacionales, consigue la revolución. ¿Y qué es lo primero que resulta de esta revolución? Se emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ahí Olympe de Gouges confirma lamentablemente que la revolución por la que ella había luchado no era por una igualdad, porque en esta declaración se excluía los derechos de las mujeres.
y ella, en una forma de rebelión, redacta una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Por supuesto que en aquella época dicha muestra de revolución no cae bien, ella es muerta después, guillotinada. Y tenemos por otro lado a Mary Wollstonecraft, que también es una precursora de esta primera ola, que decía que las mujeres y los hombres lamentablemente no estamos en la misma situación de igualdad. Hay mucha diferencia entre ambos en el trato, en la participación que tienen en la sociedad. ¿Y esto a qué se debe? A que no recibimos la misma educación. Si la educación que reciben los hombres los prepara para el ámbito público, ellos estarán más capacitados para expresarse en este ámbito, desarrollarse y crecer. Sin embargo, la mujer que está educada para el ámbito privado, para labores domésticas, no está en la misma situación que el varón, está en una desigualdad. De ahí la primera ola. Ya en la segunda ola, que se extiende desde mediados del siglo XIX hasta la década de los años 50, ya en pleno siglo XX, ¿qué es lo que ocurre? Hay un hecho muy particular en 1848 en que mujeres pertenecientes a movimientos sociales que buscaban la reivindicación de las personas que estaban en esclavitud, entre ellas Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, se reúnen en Seneca Falls, en Estados Unidos, y tomando como base la Declaración de la Independencia de aquel país, reclaman la independencia de la mujer de las decisiones de padres y de maridos. ¿Esto a raíz de qué? Ellas pertenecían a un grupo, como les decía, que reivindicaban los derechos de las personas que estaban en esclavitud. Y ellas promocionaban la abolición de esta esclavitud. Y para ello participan en un congreso mundial. Viajan hasta Inglaterra a participar de este congreso y sucede que les niegan la participación. Les niegan el uso de la palabra basados en que eran mujeres. Ellas retornan a Seneca Falls y se dan cuenta de que sus objetivos, a pesar de que eran universales, su objetivo por el cual habían viajado era la reivindicación del derecho a no ser esclavo a nivel mundial, ese había sido coartado solamente por el hecho de que ellas eran mujeres. Entonces no se les permitía la participación en el espacio social, público, reservado únicamente para hombres. Ellas se dan cuenta de esto y empiezan una lucha de independencia de las mujeres en las decisiones que ellas tomen, de padres y maridos, así como su derecho a trabajar. Y en esta segunda ola nace la necesidad de que la mujer tenga el derecho del voto, el sufragio universal. Porque ellas decían, las mujeres no pueden participar en la vida pública en la misma condición que lo hacen los hombres. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, la estructura del Estado lo impide. Y esto está incluso legalizado con la normativa jurídica, que ampara a hombres a diferencia de a mujeres. ¿Cómo cambiar esto? Pues permitiéndonos votar. Y al permitirnos el voto, la participación política, podemos también tener incidencia en las repercusiones que el Estado emita en favor de las mujeres. Tenemos por último la tercera ola. Esta comienza, según algunas estudiosas del feminismo, en los años 60 hasta la actualidad, aunque algunas marcan como punto final de esta tercera ola los años 80. ¿Qué es lo que se pretende en esta tercera ola del feminismo? Si en la primera ola habíamos luchado por la igualdad y por la educación, en la segunda ola lo habíamos hecho por el voto universal, en esta tercera ola la mujer lucha contra aquel estereotipo sexual, aquella cosificación del cuerpo de la mujer. Pide la abolición del patriarcado y se toma conciencia que más allá del derecho al voto, a la educación y estos logros que se habían conseguido hasta la fecha, la estructura social es la que provoca las desigualdades. ¿Por qué? Porque a pesar de que se reconocen derechos a las mujeres, la situación no cambia porque la mentalidad de la sociedad no cambia. Tienen un lema muy conocido, lo personal es político. A través de este entra en debate la sexualidad femenina, por lo tanto ligada también a la violencia contra la mujer, a la violencia en sus derechos reproductivos,
entre otros. Se adquiere especial importancia a las diversidades femeninas, el multiculturalismo, la solidaridad femenina, cada vez más intensa en este espacio como corriente del feminismo. Ustedes van a encontrar a continuación una línea de tiempo en la que he incluido algunos hitos históricos que me parecen importantes en la vida de nuestra humanidad, que reivindica derechos de las mujeres en distintas épocas de la historia. Ustedes van a ver, antes incluso de Olympe de Gouges, que es una de las precursoras de la primera ola, tenemos a Guillermine de Bohemia. Ella, a finales ya del siglo XIII, ha planteado la creación de una iglesia de mujeres. ¿Qué decía ella? Decía que conforme la iglesia cristiana y la Biblia como principal instrumento de esta iglesia, se entendía que la mujer no había alcanzado el perdón del pecado original. Por lo tanto, la estructura de la iglesia y su composición estaba siempre liderada por hombres, y ella entendió que la mujer estaba dejada de lado de la mano del Señor. Entonces, ella crea una iglesia de mujeres que ha tenido una duración larga y ha tenido la participación de todo tipo de mujeres. Y aquí algo importante, no cualquier mujer. Habían mujeres de clase social alta, media y también de clase humilde que participaban en esta iglesia con la convicción de que la Iglesia Católica oficial no las amparaba en base a esta idea patriarcal de que las mujeres no habían adquirido o logrado alcanzar el perdón al pecado. En la época ya de 1789 a 1870 hay las primeras movilizaciones en favor del voto universal. Luego surge la figura de Olympe de Gouges, o paralelamente, ¿no? Ella escribe, como decíamos, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Mary Wollstonecraft, por su lado, tiene como autora un libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer, que se considera el primer texto feminista de la historia. Ya en la región latina tenemos a Flora Tristán, que tiene una historia muy particular. Ustedes en las lecturas de apoyo van a encontrar en el texto, en la pluma púrpura, una pequeña reseña de la historia de Flora Tristán que no tiene desperdicio, yo lo sugiero. Flora Tristán era hija de una extranjera y un militar peruano. En la época de su infancia ella tenía recursos económicos suficientes, vivía en Europa. Sin embargo, ante la muerte de su padre, todos los derechos de los que ella gozaba se extinguen. Su madre empieza a trabajar de lo que podía para solventar a su familia. Ella, cuando crece, procura recuperar la fortuna de su padre, se traslada hasta el Perú para pedir la herencia que él le habría dejado, y la familia política de Flora Tristán no la reconoce como heredera, le niega la posibilidad de recibir la herencia. Ella se casa con una persona con la que sufre violencia, casi es muerta por esta violencia, y es por esto, por la experiencia que ella tiene, que vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Ella decía que la mujer sufría por doble partida, por ser mujer y por ser obrera. Ella se autodenominaba una mujer paria, una mujer sin clase social. Y luego tenemos uno de los primeros estados de Norteamérica, Wyoming, que reconoce el derecho al voto femenino. También tenemos en 1918 la figura de Alicia Muro de Justo, que funda la Unión Feminista Nacional en la Argentina. Julieta Lanteri también en 1920, que dirige un partido feminista. Tenemos también la obtención al derecho al voto ya para todas las mujeres norteamericanas en 1920, y aquí un hecho bastante importante para nuestra realidad nacional. En 1936, en la ciudad de Cochabamba, promovido este encuentro por el alcalde de Cochabamba, se reúnen 70 delegadas representantes de los 9 departamentos de nuestro país, fundando la Legión Femenina de Educación Popular de América. En aquella época ya las mujeres delegadas, representantes de otras mujeres de nuestro país, se reúnen para reivindicar derechos como el voto universal, derecho a la participación,
a la igualdad de condiciones, derecho para disponer de sus bienes cuando sean viudas y otros derechos que en aquella época lamentablemente no eran reconocidos para nuestras mujeres. En 1945 se logra el derecho al voto de la mujer en Francia, aparece la figura de María Eva Duarte de Perón en la Argentina en el 47, en el 52 la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y en nuestro país la Revolución, que da lugar al derecho al voto de la mujer que se efectiviza en la siguiente elección, en el 56. El 57, la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer Casada. A partir de esta gestión, ustedes pueden ver en la línea de tiempo que empiezan a nivel mundial a emitirse instrumentos internacionales, como convenciones, declaraciones, se crean fondos para las mujeres, se celebra el Año Internacional de la Mujer. Hay una evolución a partir del año 57 con la creación de estas convenciones, declaraciones universales. Hay institutos nacionales o internacionales que se crean y se fundan, jornadas de las mujeres, aprobación de convenciones, celebración de conferencias, hasta nuestros tiempos. Ustedes ven que ha habido una época en la historia de la humanidad en que los derechos de las mujeres no se encontraban positivados como derechos específicos y que luego son reconocidos no solamente a niveles nacionales, como hemos visto en los casos de Nairobi o Estados Unidos, Francia, donde se reconoce el derecho al voto, sino también en el surgimiento a partir del 57 de declaraciones, convenciones e instrumentos internacionales que llaman la atención de los estados para que estos sean incluidos en sus normativas nacionales. Hasta ahí hemos visto un poco de los antecedentes de lo que ahora vamos a profundizar. ¿Qué será el feminismo? Muchos hablamos del término feminismo como si fuera lo mismo que el machismo, pero no es así. Es muy importante que entendamos que el feminismo no pretende quitarle privilegios ni derechos a ningún otro ser. ¿Qué es el feminismo? Es una doctrina y movimiento social que permite para la mujer el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. ¿Qué se pide a través del feminismo? Se pide simplemente algo que ya es nuestro, por el solo hecho de ser seres humanos. Se pide que estos derechos sean reconocidos, se pongan en práctica, que no se nos nieguen, que las políticas del Estado, que las normativas nos permitan el ejercicio pleno de estos derechos. Y adelante vamos a ver que el feminismo tiene varias corrientes. Estas corrientes debemos entender que nacen también de acuerdo a la coyuntura de la época, de acuerdo al lugar también donde se promocionan estos feminismos. Hay variedad de feminismos, desde el radical, el igualitario, el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo comunitario. Yo les voy a brindar a partir de esta diapositiva algunos de los más importantes o más reconocidos. El feminismo radical, por ejemplo, que ha sido defendido por Kate Miller en su época, argumenta que la institución del género es, y no el sistema económico, el origen de la opresión de las mujeres. Sostiene algo sumamente importante para esa época de nuestra historia, que es el lesbianismo, es decir, la relación íntima, sexual entre una mujer y otra mujer, como la única vía plena para desarrollar la sexualidad femenina, sin que medien relaciones de poder. Son contrarias a la prostitución y la pornografía porque las consideran manifestaciones del patriarcado, que exacerban la cosificación del cuerpo de la mujer. Tenemos por otro lado al feminismo filosófico. Este feminismo filosófico nos habla de algo muy importante, ¿no? La narración de la historia de la humanidad siempre desde el punto de vista, desde la mirada del hombre. Se entiende en este feminismo que la historia de la humanidad, incluida la forma de pensar de la humanidad, ha sido siempre tomada desde el punto de vista o desde la mirada de un varón, ¿no? Reafirmando el androcentrismo, y que se han excluido de esta corriente filosófica al pensamiento de las mujeres, muchas mujeres que lamentablemente en alguna época de la humanidad han sido muertas por haber manifestado o demostrado habilidades
de inteligencia, habilidades científicas que no poseían los hombres o que poseían en igual medida. Esta escuela ha reexaminado los pensamientos de importantes filósofos, por ejemplo Aristóteles y Hegel, que teorizaban acerca de las mujeres, comprobando la desafortunada influencia de estos prejuicios filosóficos en el pensamiento androcéntrico en todas las áreas. Se plantea que la filosofía, por ejemplo, está incompleta ya que omite el punto de vista de las filósofas mujeres. Es un intento de ampliación del marco filosófico, revisando y actualizando sus conceptos, de manera que hombre, de lo que habla la filosofía, haga referencia también a las mujeres como conjunto de seres humanos. Tenemos también al feminismo separatista, que defiende, como su nombre lo indica, la separación entre hombres y mujeres en la sociedad por considerar que esta unión perjudica a las mujeres. Considera también que los roles de género son construcciones sociales con las que hay que acabar, siendo necesaria una concientización masiva de las mujeres que se puede realizar a través del empoderamiento. Afirma también que la única solución efectiva para conseguir nuestro bienestar es que estemos lo más separados posibles de los hombres, tanto sexual, emocional y materialmente. Tenemos por otro lado el feminismo de la igualdad, que también es llamado feminismo ilustrado. Es un movimiento que arranca de la reclamación histórica de las mujeres que ya habíamos revisado de los siglos XVII y XVIII. Se plasma en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y en el texto de Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde se reivindica el derecho a ser reconocidas en pie de igualdad con los hombres. Recuerden que en la primera ola se solicitaba la igualdad de la inteligencia, que se nos considere igualmente inteligentes, y la igualdad en la educación. Denuncia la elaboración de diferencias de género constituidas por la razón patriarcal como si fueran categorías naturales y verdades absolutas, cuando no son así y lo único que son construcciones sociales y culturales que en su momento la sociedad impone tanto a hombres como a mujeres. El feminismo de la diferencia aboga por la no equiparación de la dualidad del género. Nace a mediados de los años 70 en Estados Unidos y Francia con el lema "Ser mujer es hermoso". Aboga por identificar y defender las características propias de la mujer. Argumenta que el lugar que ocupamos en el mundo y que nos define no está únicamente determinado por el espacio que nos ofrece la sociedad, por estos estereotipos y roles de género que la sociedad nos da, sino que también por nuestro mismo cuerpo de mujer, con su estructura y sus signos vitales que determinan de alguna forma nuestra mirada sobre el mundo. El ecofeminismo es una corriente relativamente moderna que reconoce las capacidades de las mujeres como impulsoras de la revolución ecológica por sentirse parte y más relacionadas con la naturaleza. Establece que este movimiento, tanto el feminista como el ecologista, al tener objetivos comunes, deberían trabajar conjuntamente. El feminismo socialista es una corriente que postula que la sociedad de clases y la institución del género han de ser eliminadas para que las mujeres determinen libremente sus condiciones. Afirma que es el capitalismo y el patriarcado las causas de la opresión de la mujer. La subordinación de la mujer en este feminismo es vista como una forma de opresión, ya que sirve a los intereses del capital y de la clase dominante. Tenemos aquí un gráfico que explica esto de forma resumida. La sociedad, por un lado, nos critica por enseñar nuestro cuerpo, pero cuando hay una empresa sacando beneficio, la cosa cambia. El cuerpo de la mujer se vende y es por eso que lo usan como mercancía y como propaganda, como una herramienta de marketing. Por ello, el patriarcado ligado al capitalismo, según el feminismo socialista, es el origen de la opresión de la mujer. Tenemos también al feminismo liberal, que se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad. Aboga por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre ambos sexos. Dice que la participación democrática de la mujer en el Estado, es necesaria. Por ello, este feminismo liberal es una de las bases del sufragismo.
También tenemos al feminismo anarquista o anarcofeminismo. ¿Qué piensa este feminismo? Tiene una visión no dogmática de lo que es el feminismo. Para esta corriente, la eliminación del Estado es lo esencial. ¿Por qué? Porque el Estado y el patriarcado se basan en la ausencia de libertad y su salida sería la eliminación de estos. Tenemos finalmente el feminismo comunitario. Lo he traído a colación porque esta corriente nace en nuestro país desde la mirada propia de este lado del mundo. Es una corriente que se autodefine como movimiento sociopolítico y se centra en la necesidad de construir una comunidad, tomando en cuenta que esta comunidad es un principio incluyente de cuidado de la vida y es un espacio donde conviven las personas, no solamente las mujeres, sino también los hombres. A continuación yo les sugiero revisar la entrevista de Julieta Paredes, que en viva voz habla del feminismo comunitario como una de sus precursoras y señala que tenemos que ver a la mujer desde nuestra historia larga, así la llama ella. Reconoce que los otros movimientos feministas a nivel universal han coadyuvado para el reconocimiento de derechos de las mujeres, pero que debemos mirar nuestras necesidades desde nuestra propia experiencia. En ello está la esencia del feminismo comunitario. Continuamos con identidades de género. Es importante para hablar de teoría de género entender que género y sexo es distinto y que dentro de género hay otras variantes. ¿Qué entendemos por identidad de género? Según la definición de la Organización de Naciones Unidas, la identidad de género es aquella vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esta vivencia incluye la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como el habla, la vestimenta y los modales. Para que nos quede un poco más claro, vamos a repasar dos conceptos que estoy segura que todas y todos hemos escuchado en algún momento: la transexualidad y el transgenerismo. Vamos a comenzar por el transgenerismo. ¿Qué es? El transgenerismo se refiere a personas que no se identifican con el sexo biológico que han adquirido en el momento de su nacimiento, pero que ante este hecho no hacen necesariamente modificaciones en su cuerpo. Sienten que su sexo biológico no refleja su identidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de personas que se encuentran atrapadas en un cuerpo distinto al que ellas sienten. Una mujer que ha nacido con vulva, una mujer que tiene los órganos sexuales que le corresponden a una mujer, pero que no se siente mujer. Ellas son las personas transgénero. Estas personas no necesitan realizar modificaciones a su cuerpo para cambiar su realidad, pero el transexual sí. El transexual reasigna a su cuerpo todas las características del sexo contrario. Se realizan operaciones mamarias en el caso de las mujeres trans que quieren ser hombres. Hay la operación de la reasignación sexual en la que el órgano genital masculino se convierte en órgano genital femenino y viceversa. Estas personas entonces son las que se sienten y se conciben como pertenecientes al género opuesto al que se les ha asignado social y culturalmente de acuerdo al sexo biológico y que deciden recurrir a intervenciones médicas para adecuar su físico a su identidad social. Tenemos recientemente el caso, por ejemplo, de una Miss. Una Miss es una persona que ha ganado un concurso de belleza siendo hombre originalmente desde su nacimiento, pero ella ha atravesado un proceso de transexualidad y en la apariencia física externa es una mujer, acorde a lo que ella ha sentido desde que ha tenido uso de razón. Esa es la diferencia entre transgenerismo y transexualidad. En un caso no hay necesidad de hacerse los cambios físicos y en el otro sí. En el caso de la orientación sexual, que es distinta,
son capacidades independientemente del sexo biológico y de la identidad de género de una persona para sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente por personas de un género diferente al suyo, o del mismo o de más de un género, según la Organización de las Naciones Unidas. Y en este caso tenemos 4 conceptos. Existen más conceptos. Les aviso, ustedes pueden, si les interesa el tema, revisar. Hay sitios web que hablan de ello. Tenemos a 4 conceptos, les decía, que son los más comunes para que ustedes puedan entender la diferencia entre orientación sexual. Existen los heterosexuales, que son las personas que se sienten atraídas física, emocional y eróticamente por personas del sexo opuesto al propio, una relación entre un hombre y una mujer. La bisexualidad son personas que se sienten atraídas de la misma manera por personas del sexo opuesto o del mismo sexo. Personas que pueden tener relaciones con mujeres y con hombres indistintamente. Tenemos la homosexualidad, que son personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo al propio. Relaciones gays, por ejemplo, que se denominan así entre hombres y hombres. Y relaciones lésbicas entre mujeres y mujeres. Y tenemos también la polisexualidad, que es una atracción sexual, emocional o estética hacia personas de más de 2 géneros o más de 2 géneros, pero que no necesariamente todos, no necesariamente al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni en el mismo nivel, ni con la misma intensidad. Concluyendo esta parte de identidad sexual y orientación, identidad de género y orientación sexual, como ustedes verán, el mundo es mucho más diverso de lo que nos habían contado. No solamente existen personas heterosexuales, hay personas que se sienten atraídas física, emocional y sexualmente por otros géneros y por otros sexos. Pasamos a roles de género. ¿Qué entendemos por roles de género? Los roles determinan las acciones y comprenden expectativas y normas que una sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentirse otra persona. ¿En función a qué? En función a su sexo asignado al nacer. No olvidemos que el sexo son las características biológicas que tenemos desde nuestro nacimiento. Por lo tanto, los roles de género se nos asignan en función a eso. Nace un ser con órganos genitales masculinos y desde el momento en que éste nace, se le asignan roles. Por ejemplo, los hombres no deben llorar. O en cuantito un niño nace, le llevamos un color característico. Si es hombre, se vestirá de celeste. Si es mujer, se vestirá de rosado. Si es niña, se le permite llorar. ¿Por qué? Porque se entiende que la mujer es un sexo débil. Por lo tanto, se le permite manifestar sus expresiones. A esto nos referimos con roles de género. Y los roles de género diferenciados en este cuadrito vamos a poderlos entender desde este punto de vista. En cuanto a estereotipos, ¿qué se dice de lo femenino? Lo femenino es característico de la debilidad, dependencia, sensibilidad, emociones, intuiciones. En cambio, lo masculino es característico de la fuerza, independencia, objetividad, decisión, razón. En caso o en función a división sexual del trabajo o a los roles que le ha asignado la sociedad. Lo femenino está dedicado a la reproducción, al cuidado de la familia, de las labores del hogar, etc. En cambio, lo masculino está asociado a la producción, es el proveedor, el que debe salir al ámbito público a generar producción de materia y adquisición de capital para solventar, por ejemplo, el desarrollo de una familia. En tiempos. El tiempo, en el caso de la mujer, es circular, no tiene principio ni fin porque carece de horarios, no tiene valor social y no tiene valor de uso porque no está integrado en el circuito mercantil, por lo tanto es invisible en las estadísticas oficiales. En cambio, el trabajo y el tiempo en lo masculino sí tiene principio y fin porque hay un horario, tiene un valor social, tiene un valor de uso y un valor económico. ¿Por qué? Porque produce bienes y servicios. En el espacio, lo femenino, ¿en qué espacio se desarrolla? Normalmente en lo doméstico, en lo invisible, cerrado, en un espacio de aislamiento, de escasa existencia de relaciones sociales.
Para lo masculino más bien es todo lo contrario, es público, visible, abierto, es un espacio de relación, de poder, etc. Estas son las características de los roles de género que se nos asignan a cada ser desde el momento de nuestro nacimiento, que es por cierto contra lo que se está ahora luchando y lo que se está pretendiendo cambiar. Ustedes me dirán, no es necesariamente así, hay muchos hombres que hoy en día han invertido esta situación y están en casa al cuidado de la familia y es la mujer la que sale al ámbito público a producir. Es cierto, pero todo parte desde esta mirada. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, un varón, realiza actividades domésticas, las califica como una ayuda, una colaboración. Es salirme de mi matriz, aquí vemos unas columnas, ¿verdad? Salirme de la columna derecha y entrar un poquito en las labores que a mí no me competen como un signo de colaboración. Cuando vemos que estas estructuras no deberían ser inamovibles, porque no son verdades absolutas, son constructos que nos han inventado y nos han forzado a creer y a practicar. Por lo tanto, podrían ser variables. Lo femenino no necesariamente debería ser adecuado o ser relacionado con la sensibilidad o con la debilidad. Podría ser también relacionado con la razón, la decisión, con la independencia y viceversa. Lo masculino no necesariamente significa fuerza. De ahí, por ejemplo, como decíamos antes, los roles de género, ¿no? El hombre no llora, la mujer sí. Esto nos lleva a hablar de un concepto sumamente interesante y es relativamente moderno, no como concepto, sino como una definición que va asimilando la sociedad de a poquito. ¿Por qué? Porque el patriarcado y todo esto que hemos hablado hasta ahora viene desde siempre. Entonces es muy complejo romper esta estructura porque es un problema, como lo dije, estructural. Entonces la masculinidad hegemónica, que es un concepto que vamos a abordar ahora, se entiende de esta manera. Alude tanto al significado correcto, entre comillas, de lo que debería ser un hombre y cómo este hombre se debe diferenciar de lo femenino. Dice, al menos desde la perspectiva de los estudios de género, no nos queda duda de que es una categoría social, una organización más o menos coherente de significados y normas, que sintetiza una serie de discursos sociales que pretenden definir lo que es masculino de lo que es femenino. Es un producto del doble paradigma histórico, pero naturalizado, de la superioridad masculina y de la heterosexualidad. Por lo tanto, masculinidad lo podemos entender de la misma o de la siguiente manera, según Matthew Goodman. Es cualquier cosa que los hombres piensen o hagan. Eso es masculino. ¿Por qué? Porque viene del hombre. Todo lo que los hombres piensen y hagan por ser hombres. Algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados más hombres que otros hombres. La masculinidad entonces se resumiría en cualquier cosa que no sean mujeres. Y estas prácticas masculinas se traducen, por ejemplo, en sexo compulsivo, que sería relaciones sexuales diversas, variadas, heterosexualidad compulsiva, por supuesto, ¿no? El hombre no puede ser considerado homosexual. El hombre calificado como masculino hegemónico tiene que tener como bandera la heterosexualidad compulsiva. Esto relacionado a la homofobia. Tiene que tener prácticas sexistas, machistas, misóginas, una autosuficiencia prestigiosa, es decir, no depende de nadie, es independiente. Belicosidad heroica, siempre está en competencia con otros seres y resuelve estos problemas con violencia. Respeto al valor de la jerarquía, la superioridad sobre las mujeres, y no solo sobre las mujeres, sino también sobre otros varones menos masculinos. Estas variables sociales, sin embargo, son diferentes de acuerdo a este marco generacional. No es lo mismo un hombre joven que un hombre adulto mayor. Pertenencia étnica. No es lo mismo un hombre que viene de una comunidad indígena a un hombre que ha nacido en una ciudad. Clase social.
No es lo mismo un hombre que tenga una clase social alta y un hombre que tenga clase social baja. No es lo mismo un hombre, un adulto que haya adquirido un grado de profesionalidad alto, magíster, doctor, que un hombre que apenas ha terminado la escuela. Y no es lo mismo la orientación afectivo-erótica, no es lo mismo un hombre heterosexual que un hombre homosexual. Esas variables, ¿por qué las menciono? ¿Por qué hablamos de la masculinidad hegemónica? Porque este concepto es una de las raíces que nos convence de que el hombre tiene características propias, inamovibles, que se manifiestan en estas prácticas. Y lo contrario a esto sería considerado femenino, por eso hablamos de masculinidad hegemónica. Y eso se traduce también en machismo. ¿Qué será el machismo? El machismo constituye todos aquellos actos físicos o verbales por medio de los cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el sexismo subyacente en una estructura social. El machista generalmente actúa como tal sin que en cambio sea capaz de explicar o dar cuenta de la razón de sus actos. Se limita a poner en práctica, de forma además grosera, aquel sexismo cultural que él ha aprendido. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es machismo. Decirle a la mujer que sea más femenina, la califica de una manera, ¿no? Es machista también que el producto de limpieza siempre tenga como bandera a una mujer, que los demás decidan por uno cómo vestir, recibir menos salario, asumir que si alguien conduce mal un vehículo es mujer, decirle a un hombre que no debe llorar porque lo hace como si fuera una mujer, o decirle que debe ser fuerte como es un hombre, porque es una característica de la masculinidad. Al respecto, yo les pido puedan revisar el video 3 que tiene en la plataforma, que es la entrevista a Luis Bonino. Es sumamente nutritiva esta entrevista a pesar de su corta duración. Luis Bonino es un psicoterapeuta uruguayo que ha vivido mucho tiempo en España y se ha formado en el tema de los micromachismos. Él cuenta desde su experiencia que en su profesión como psicoterapeuta, él ha encontrado algunas similitudes bastante recurrentes en las mujeres que iban a su consulta. Mujeres que se encontraban estresadas, se consideraban frustradas, estaban de mal humor, tenían depresión, y él va encontrando similitudes en las historias de estas mujeres y llega a la conclusión que los machismos traducidos en micromachismos han permitido que las mujeres tengan a la larga una repercusión, que se genere violencia sistemática por el uso de estos micromachismos. ¿Y qué serán los micromachismos? Son estas expresiones machistas que acabamos de revisar, pero en una expresión más sutil, más inteligente, tanto que es casi imperceptible, que se la considera incluso normal y válida para mujeres y para hombres. Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, quiere decir que no hay mala voluntad ni planificación deliberada, sino que son dispositivos mentales, corporales y actitudinales incorporados automáticamente en los cerebros de todas y todos. Son hábitos de acción y de reacción frente a las mujeres, inmediatos, aprendidos. Otros, en cambio, sí son conscientes, pero toman formas en habilidades masculinas desarrolladas que se ubican en un lugar preferencial y de dominio en relación con la mujer. Los modos de presentación de estos micromachismos, afirma Luis Bonino, se alejan mucho de la violencia física, por eso es que no son perceptivos, no son percibibles, mejor dicho, pero tienden a lograr los mismos objetivos, que es garantizarnos un control sobre la mujer y de esta manera perpetuar la distribución injusta de los derechos y oportunidades. Ejemplos de micromachismos. En los utilitarios, se da en un ambiente doméstico, sobre los cuidados hacia otras personas, abusando de las supuestas capacidades femeninas. Recordemos los roles de género. Las capacidades femeninas, la sutilidad,
la delicadeza, la mujer está creada para cuidar, ¿no? Ejemplo, regalar electrodomésticos a las mujeres en un día festivo, aduciendo, ¿no?, que la mujer necesita estos instrumentos para hacer mejor su trabajo. O sea, calificando a la mujer y validando el espacio de la mujer en el espacio doméstico. O los micromachismos silenciosos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado en casa? Dice él, atiende a tu hermano que viene cansado. O los micromachismos de crisis. Se le permite a la mujer trabajar, se le cede ese espacio que estaba en algún momento de la historia exclusivamente destinado a hombres, pero que eso no implique que ella deje de lado sus obligaciones como mujer, ¿no? Tú querías trabajar, bueno, organízate con las tareas domésticas. O los coercitivos usan la fuerza, pero no la fuerza física, sino la fuerza moral, la fuerza psíquica o la fuerza económica para ejercer este poder. Limitan la libertad de la mujer a restringirle incluso sus capacidades de decisión. Se ve, por ejemplo, en quién ocupa la silla cabeza en la familia, ¿no? O quién se baña primero, o a quién se le sirve primero la comida, etc. Aquí tenemos más ejemplos de micromachismo, situaciones, como decíamos, tan imperceptibles que a veces las asimilamos como si fueran naturales. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un baño público que está diferenciado, por supuesto, ¿no?, con las imágenes de varón y mujer, mujer vestida con vestido, en falda, y el varón con pantalones? Y uno entra al baño de varones y no encuentra cambiador de niños. ¿Por qué? Porque se supone que un hombre no tiene que estar al cuidado de un niño. Por lo tanto, en el baño de varones ustedes no van a encontrar un cambiador de bebés. Sí lo van a hacer en el lugar del baño de mujeres. O, como les decía, en el lado derecho ustedes tienen una imagen: ayudo a mi mujer en las tareas de la casa, ayudo a mi mujer, cuando es una actividad compartida, es una obligación que ambos tienen. O estas poleras que ustedes ven son vestidos de niños, ¿no? Son ropa que se usa para bebés, que tiene una leyenda, ¿no? Tan inteligente como el papá. ¿Qué hacemos? Hacemos que las características de la inteligencia, la razón, la decisión estén siempre calificadas hacia el varón, y tan bonita como la mamá, ¿no? Una cosa tan superflua como es la estética física. Tenemos aquí también otros ejemplos. El ejemplo del ser humano, ¿no? Es algo tan común ver una imagen de la evolución del ser humano, y siempre vemos la imagen de un hombre. Nunca está una mujer, y menos una mujer que tenga además otras características que la hacen vulnerable, una mujer indígena, una mujer afrodescendiente, etc. Sugiero por favor que puedan revisar el video 4 de No te hace menos, de Alto Teatro. En este video ustedes van a ver de una forma más dinámica cómo es que los estereotipos de género, los roles de género, la masculinidad hegemónica, el machismo y los micromachismos se ven tan vívidamente en la realidad social de nuestro país, que nosotros al verlo lo dejamos pasar como algo normal, algo natural. Y en este teatro ustedes van a encontrar muchas cosas, muchos ejemplos que vemos a diario, que deben cambiar, por supuesto. ¿Qué ocurre con esta masculinidad hegemónica? Esta construcción del género masculino, que le dota de ciertas características como valentía, independencia, asertividad, fuerza, virilidad, triunfo, competitividad, ejercicio de la violencia, lo asimilan como rasgos de la masculinidad naturales. O sea, el hombre es naturalmente violento, se escucha. El hombre es naturalmente mujeriego. El hombre por naturaleza es más fuerte. El hombre por naturaleza es más inteligente. Esas cuestiones que escuchamos a diario, ¿qué significan? Significa que un hombre, cuando nace hombre, desde que nace hombre, se le dan todas estas características y se espera de él un cumplimiento de expectativas. Se espera que el hombre no pida ayuda. ¿Por qué? Porque si es hombre, tiene que ser autosuficiente. Se espera del hombre que no llore. ¿Por qué? Porque el hombre tiene fortaleza e independencia, valentía. Se espera de un hombre que provea un hogar. Esa presión social en el varón, que le lleva a cumplir esas expectativas incluso contra sus propios deseos, desarrolla en él conductas que limitan su propio desarrollo humano.
reproducen injustas estructuras de discriminación y, por cierto, generan violencia hacia las mujeres, porque está dentro de su naturaleza, entre comillas, ejercer violencia contra aquel ser al que no se considera igual, al que se considera por debajo, en el que se debe desarrollar un ejercicio del poder. Esta masculinidad que ustedes han escuchado, yo sé que no es, que muchos se consultarán y dirán, pero no es así, no necesariamente es en todos los casos, ciertamente, pero revisemos ejemplos, revisemos historias vividas de nuestras familias, de nuestros padres. Esto era normal, o sea, el hombre no llora, la mujer sí, el hombre no entra a la cocina, la mujer sí, el hombre tiene que estar en constante competitividad, el hombre es valiente, lo vemos plasmado hasta en las películas, en los noticiosos, en la educación de nuestros hijos, en la misma familia. Esto genera en el hombre también un prejuicio. Genera un perjuicio, ¿por qué? Porque él está constantemente tratando de cumplir expectativas. Y hablamos entonces de la reconstrucción o de la deconstrucción de la masculinidad. Ustedes habrán escuchado hablar de las nuevas masculinidades y eso es lo que se pretende. Se pretende hacer una autocrítica, una evaluación de lo que un hombre quiere ser, de que se pueda él desarrollar sin límites y se pueda construir como un nuevo hombre, en el que seguramente estas características que ustedes tienen enfrente no sean necesarias, que un hombre pueda manifestar sus sentimientos, que pueda solicitar auxilio a su pareja, que pueda dedicarse a las actividades domésticas sin tener encima la presión social. A eso nos referimos con nuevas masculinidades. Vean también por favor el video 5, es un spot español bastante útil para poder explicar lo que acabo de indicarles. Finalmente, esta lucha, la lucha que hoy ustedes han iniciado o que están desarrollando en este curso y que han tomado como bandera de vida, que es la lucha contra la violencia, no es una lucha solamente de las mujeres, es una lucha entre ambos, porque solamente de esa manera vamos a lograr que nuestras familias, que nuestros hijos vivan en un mundo de paz. EGPP